Bienvenido a este podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. Bienvenidos una vez más a esta capacitación, podcast, certificación, como le quieras llamar, sobre la contextualización, la intencionalidad y la relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias. Hoy vamos a hablar sobre el ministerio de la tesorería de la iglesia. Muchas personas no comprenden cómo funciona, cómo opera la tesorería de la iglesia, pero es importante entenderla porque a veces entender cómo trabajan otras denominaciones pudiera afectar entendiendo cómo trabaja tu denominación. Y es importante saber que son procedimientos distintos y que pues cada denominación tiene un procedimiento el cual pues hay que entenderlo, hay que comprenderlo. La misión del Ministerio de Tesorería es administrar fielmente los recursos financieros de la iglesia, promoviendo la mayordomía y asegurando que los fondos sean utilizados de acuerdo con los principios bíblicos y para cumplir la misión de la iglesia. Esa es la misión del Departamento de Tesorería, administrar simplemente los fondos y asegurarse que esos fondos se utilicen para la misión. Y sobre todo también motivar, animar y ayudar a que cada miembro sea un fiel mayordomo en la devolución de sus diezmos y sus ofrendas. La visión de tesorería es garantizar la transparencia, fomentar la confianza, impulsar el evangelismo, promover la generosidad y asegurar una gestión sostenible de los recursos para apoyar el crecimiento espiritual y ministerial de la iglesia. El Ministerio de Tesorería está para financiar el evangelismo. ¿Y qué es el evangelismo? Dijimos en podcast anterior, es todo lo que hace la iglesia, es todos los ministerios, todos los departamentos. Para poder cumplir la misión se requiere dinero. Para poder llevar el mensaje a otros se requiere finanzas. Nada se mueve sin finanzas. Mas no es el objetivo, la misión del Ministerio de Tesorería obligar a las personas, hostigar a las personas para que den. No. Las finanzas de la iglesia deben de ser el resultado de la fidelidad de los miembros. La iglesia debe de avanzar conforme y al paso de la fidelidad de los miembros. Si los miembros son fieles rápidamente, pues rápidamente avanza la obra. Pero si los miembros son lentos en ser fieles a Dios, pues lento va a avanzar la obra. No la podemos por nuestras propias fuerzas acelerar. No podemos nosotros por nuestra propia fuerza obligar a que las personas den y hostigar y presionar a las personas para que den con tal de cumplir metas materiales. La iglesia debe de funcionar a través del agradecimiento y la fidelidad de los miembros. ¿Cuál es el objetivo del Ministerio de Tesorería? Es gestionar los fondos. El tesorero recibe los fondos, registra estos fondos a través de una plataforma digital, a través de un software, el cual pues como tesorero puede aprender a manejar este software y distribuye tanto los diezmos y las ofrendas según lo que está establecido. En la iglesia adventista los diezmos y las ofrendas se recogen los sábados por la mañana. Esos diezmos y esas ofrendas el tesorero lo custodia, quiere decir que lo guarda, lo cuenta, lo registra y lo deposita en un banco. La iglesia tiene un banco asignado para guardar esos fondos. En la iglesia no se guardan fondos y tampoco en la casa de los tesoreros tampoco se guardan los fondos. Tan pronto como el dinero es recolectado en la iglesia, ese dinero debe de ser, ya sea el mismo día en la tarde o al día siguiente, debe ser depositado en la cuenta de banco de la iglesia.
Una vez que ese dinero ya es guardado en la cuenta de banco de la iglesia, ahora entonces el tesorero procede a registrar todos los sobres. Cada sobre uno por uno, el tesorero lo registra en el software y entonces el software, el programa, da un reporte. En ese reporte es lo que se dice cuánto entró de diezmo, cuánto entró de ofrendas. Y entonces los diezmos se depositan directo a la conferencia y las ofrendas entonces son distribuidas en los departamentos de acuerdo al porcentaje que se aprobó. Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. ¿Qué quiere decir esto? Que los diezmos no quedan en la iglesia local, sino que se van a la conferencia. En la conferencia se hace lo mismo, se registran los diezmos, se distribuyen en porcentaje, según la misión, según lo que la iglesia de manera general ha aprobado cómo distribuir los diezmos, y luego entonces una parte de esos diezmos se va a la unión. En la unión también se aprueba, se distribuye y una parte se va a la división. En la división se reciben, se distribuyen y una parte se va a la asociación general y en la asociación general se distribuyen alrededor del mundo. Entonces esa es la manera como los diezmos son distribuidos. A diferencia de otras denominaciones, el pastor gana un porcentaje de los diezmos o el pastor le dan todo el diezmo. No, en la iglesia adventista del séptimo día los diezmos no quedan con el pastor, sino que los diezmos son distribuidos alrededor del mundo. En Estados Unidos, en toda Norteamérica y las islas, en todos los continentes, mundialmente, cada diezmo que usted da a la iglesia adventista del séptimo día se distribuye alrededor del mundo, no se queda en un solo lugar. Ahora, las ofrendas sí se quedan en la iglesia local. Las ofrendas entran a la iglesia y son distribuidos a los ministerios. El departamento de ancianos recibe 1%, jóvenes 1%, obra misionera 1%, escuela sabática 1%, niños 1%. Cada departamento de esos recibe 1% diferente de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus necesidades. ¿Para qué son esas ofrendas? Para cubrir los eventos, las actividades y programas que se realizan que no pueden ser cubiertos por los miembros, que no son pagados. Los eventos que son gratis es porque el departamento está financiando esto con las ofrendas. ¿Ve? Entonces eso es lo que pasa. Pero hay eventos que no pueden ser financiados con las ofrendas porque es demasiado caro. Y es por esta razón que los miembros tienen entonces que pagar. ¿Ve? Pero todos los demás eventos que son gratis es porque las ofrendas lo están financiando. De repente usted ve que la iglesia está dando comida gratis y nadie tiene que pagar por eso. Claro, es gratis porque las ofrendas lo están financiando. Entonces el tesorero es el responsable de hacer esa distribución y de llevar esos registros para que así la tesorería y los fondos se puedan mantener transparentes. Rendición de cuentas. El tesorero debe de preparar un informe. El mismo software, el mismo programa prepara un informe sobre cuánto entró, cuánto salió y debe de tener comprobantes de todos los gastos que se hicieron, de modo tal que la iglesia pueda confiar en que el dinero que está entrando a la iglesia se está distribuyendo correctamente. Promueve la mayordomía. El tesorero es el encargado de inspirar la generosidad y la fidelidad a Dios en los miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente llegan personas a la iglesia y que no saben, quieren dar pero no saben cómo, quieren dar pero no saben qué, quieren dar pero no saben cuánto. Entonces el trabajo en lo que tiene que ver con la promoción de la mayordomía
del Departamento de Tesorería va en relación a orientar a los miembros sobre cómo dar, qué dar, cuánto dar y por qué dar, de modo tal que cada miembro pueda dar a manera de fidelidad y agradecimiento. Cuando nosotros damos los diezmos, cuando los miembros dan los diezmos, no dan los diezmos para agradecer a Dios, sino que le devuelven a Dios de lo que Dios ya nos ha provisto. Esto quiere decir que estamos siendo fieles a Dios. Cuando damos diezmo, quiere decir que somos fieles. Ahora, cuando nosotros damos ofrenda, estamos agradeciendo a Dios por sus maravillas y por lo que Dios ha hecho. Entonces, diezmo es fidelidad, ofrenda es agradecimiento. Y esto es lo que trata de hacer el Departamento de Tesorería, promoviendo la mayordomía. Mantiene los registros. Cada vez que un miembro da diezmo, da ofrenda a la iglesia, entonces el tesorero debe de registrar eso. No importa cómo lo dio, si lo dio físicamente, si sea que donó un carro, donó un material, donó esto, entonces el tesorero debe de calcular cuánto fue el costo de esa donación y proveer un recibo a ese miembro o a esa persona o a esa visita de que dio esa donación a la iglesia. Claro está, esto el miembro o las visitas, quien sea, puede usar este documento para deducir esto en sus impuestos. A la hora de declarar sus impuestos, en Estados Unidos las personas pueden recibir una pequeña reducción de lo que tienen que pagar de impuestos porque ayudaron, porque donaron, porque dieron a la iglesia, el cual es una organización sin fines de lucro. Entonces, como miembro, cada miembro puede pedir un recibo de sus donaciones y cada tesorero puede proveer a los miembros un recibo de las donaciones que han provisto. También el tesorero supervisa el presupuesto. Como ya mencioné, cada año se hace un presupuesto de los gastos que se van a tener en el año. ¿Cómo se hace un presupuesto? ¿Cómo una iglesia hace un presupuesto? Primero planifica. Cada departamento hace sus planes del año y cada departamento dice más o menos cuánto va a gastar en el año, incluyendo el departamento de gastos de iglesia. Los gastos de iglesia son la renta, agua, luz si pagas renta, o el préstamo si se paga préstamo, los servicios, todos los servicios básicos son los gastos de iglesia. Entonces, los gastos de iglesia sumado con los gastos de cada departamento, eso da el presupuesto de la iglesia. Pero el presupuesto de la iglesia o los gastos totales de la iglesia deben de ser menor o igual a las entradas de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que si supongamos que todos los departamentos y todas las actividades que van a hacer en el año, el total de sus gastos para el año van a ser $10,000, entonces debe de mirar si realmente a la iglesia van a entrar $10,000. Si a la iglesia en el año va a entrar $15,000, entonces el presupuesto está bien, porque van a haber $5,000 que van a entrar y esos $5,000 se van a ir a los ahorros de la iglesia para el próximo año. Pero si los gastos que va a tener la iglesia son $15,000 y las entradas solamente van a ser $10,000, entonces la tesorería, el departamento de tesorería, la comisión administrativa de la iglesia, dígase tesorero, secretario, anciano, diáconos, diaconisas, deben de reunirse y ver cómo ajustar los gastos a las entradas. De modo tal que así como en nuestras casas, lo que nosotros gastemos sea lo que nosotros recibamos, que no gastemos más de lo que recibimos. Así que para eso es importante primero saber cuánto le entró a la iglesia. Para construir un presupuesto, primero hay que saber cuánto le entró a la iglesia el año pasado, para saber más o menos cuánto le va a entrar a la iglesia este próximo año.
Y si a la iglesia le entró el año pasado $10,000 y ya sabemos que el próximo año le va a entrar por lo menos $10,000 o $15,000, pues ya en base a eso hacemos el presupuesto. Y cada departamento debe de adaptarse a lo que se le asigne. Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. La comisión administrativa va a decir, bueno, en vista a que el próximo año va a entrar $15,000, pues hemos decidido asignar un 60% para los gastos de la iglesia, 5% a Dorcas, 10% a jóvenes, 15% a obra misionera, 2% al Ministerio de los Hombres, 1% al Ministerio de la Mujer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada mes, cada vez que entre una ofrenda, esa ofrenda será distribuido entre todos los departamentos, según el porcentaje que se le asignó. Ahora, si el dinero que va a entrar a la iglesia es menor que sus gastos fijos, entonces no debería la iglesia distribuir fondos en los departamentos. ¿Por qué? Porque si distribuye fondos a otros departamentos y no se cubren los gastos básicos, la iglesia puede quebrar. Puede llegar a un punto a no tener para pagar sus gastos. Nunca se puede poner otras cosas por encima de los gastos básicos. No se puede recoger dinero para hacer un evento, para hacer una actividad, si no se están cubriendo los gastos básicos de la iglesia. Primero son los gastos básicos, luego se paga todo lo demás. O se hace todo lo demás, todo lo extra. Eso es una regla de administración que no solamente se aplica para la iglesia, es como se aplica en nuestra casa. Si en mi casa yo recibo un salario, yo no puedo dedicar el 80% de mi salario a pagar un carro y quedarme sin comer o quedarme sin pagar la luz o el agua. No, tengo primero que cubrir mis gastos básicos y después cubro todo lo demás. Entonces, como tesorero, usted debe de procurar eso, debe de defender eso, porque es su responsabilidad que la iglesia cubra primero sus gastos básicos para poder sostenerse y luego todo lo demás. Primero los gastos básicos, luego la obra misionera y después todo lo demás. Esos son los dos departamentos más importantes financieramente en el que se debe de dedicar los fondos. Gastos básicos, fijos, obra misionera y después todo, templo, remodelaciones, jóvenes, niños, todo lo demás. Pero primero estos dos, para que así la iglesia no caiga en un hoyo de deudas y haya que estar tomando prestado para poder sostenerse y todo eso. Supervisión presupuestaria. Esa es el propósito del tesorero o de la tesorería después de que se hizo el presupuesto. Asegurarse que el dinero se está distribuyendo correctamente a donde debe de ser. Cumplimiento legal. Es importante que el tesorero se asegure que la iglesia cumpla con las normativas legales y denominacionales. Todo lo que tiene que ver con asuntos de aseguranzas, todo lo que tiene que ver con asuntos que implique gastos a la iglesia o demandas financieras a la iglesia, entonces como departamento de tesorería debe de velar, cuidar y evitar de que eso suceda. Todo lo que tiene que ver con los pagos de la iglesia, todo lo que tiene que ver con los pagos de facturas, los pagos a tiempo, los contratos financieros que haga, por ejemplo, si el departamento de jóvenes va a hacer un campamento y hay que hacer un contrato y hay que ir a pagar, entonces el tesorero es quien paga. Si se está haciendo una remodelación en la iglesia y si se aprobó un gasto, entonces el tesorero es quien debe de hacer esos pagos. Claro está, todo lo que haga el tesorero y todos los pagos que haga el tesorero deben de haber sido aprobados por el comité. Si el comité
aprueba, se hace. Y si hay fondos, se hace. Claro está, el comité o el departamento no pueden aprobar una actividad o un gasto si no hay fondos en su departamento. Para que un departamento pueda aprobar gastos, debe de haber fondos. Y para que los departamentos conozcan, sepan si sus fondos son suficientes, pues el tesorero debe de mantener un reporte actualizado. O sea que los reportes deben de estar actualizados para que así cada ministerio sepa cuáles son los fondos que tienen disponibles. Porque si los reportes no están actualizados, entonces los ministerios van a tomar decisiones y van a hacer gastos sin tener los fondos. Entonces es importante saber cuáles son los fondos que están disponibles y solamente hacer reembolsos y pagar cuando haya sido aprobado. Cuando haya sido aprobado por la junta directiva del departamento o por la comisión. Es importante entender que también en lo que tiene que ver con el cumplimiento legal, el tesorero o el departamento de tesorería solamente provee reembolsos. El tesorero no puede proveer dinero en efectivo porque legalmente no es adecuado proveer dinero en efectivo por asuntos de registro. El tesorero debe de llevar un registro de para qué fue cada gasto. Entonces, cuando el dinero sale de la cuenta de la iglesia y no fue a través de un cheque, entonces no hay un registro de para qué fue que se hizo ese gasto. Entonces, por eso es que no es debido proveer o sacar dinero en efectivo de la cuenta de banco de la iglesia, sino que todo debe ser a través de cheque, porque con los cheques es que se sabe cuál fue el motivo de ese gasto y a quién se le entregó ese dinero. Entonces, estos son asuntos legales que el tesorero, la tesorera debe de preservar por la seguridad y la transparencia de la iglesia. Y como dirigentes, como miembro, por eso es importante que esto lo escuchen todos los dirigentes para que entiendan de que cualquier gasto que se haga en la iglesia o cualquier gasto que usted haga como director de departamento, el procedimiento es que primero usted hace el gasto y los recibos se lo entrega al tesorero y el tesorero le reembolsa a través de un cheque para que así haya constancia de los recibos, en qué se gastó el dinero y el cheque de que la persona adecuada, correcta, recibió el cheque y que hay un registro de que se le hizo el pago. ¿Ve? En efectivo es difícil que se haga un registro y por eso es importante que sea a través de cheques que se ejecuten los reembolsos. Ahora, si es una compra mayor a cierta cantidad o mayor a la cantidad que la Junta haya aprobado, entonces pues es importante que sea el tesorero quien directamente vaya y haga el pago, ya sea con la tarjeta de la iglesia o ya sea con cheque directamente, ¿no? Así que estas son más o menos algunas informaciones básicas. Ya el tesorero de cada iglesia puede explicar a cada director lo que está aprobado en su iglesia, porque cada iglesia pueda que tenga procedimientos diferentes, tenga procesos distintos y se haya aprobado asuntos distintos. Por eso es importante entender en su iglesia cómo se hacen las cosas y cómo está aprobado en su iglesia. No quiere decir que lo que estoy diciendo aquí, esto aplica para todas las iglesias, no, sino que cada iglesia tiene un procedimiento distinto y fue aprobado algo distinto, ¿no? El soporte a ministerios es garantizar fondos para actividades y programas de los departamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ministerios que hagan actividades y reciban fondos, supongamos que el departamento de niños va a hacer una actividad y está cobrando para cubrir los gastos de la actividad $10. Entonces ese dinero se recolecta y se le entrega al tesorero. El tesorero lo deposita en la cuenta de banco y se lo acredita a la cuenta o al departamento de niños.
Y entonces ya el departamento de niños paga el evento, paga los gastos y entonces el tesorero le reembolsa los gastos. Ese es el procedimiento como se manejan los fondos. Ningún director de departamento puede guardar dinero en su casa que sea de la iglesia. Todo el dinero en todos los ministerios, en todos los departamentos, dígase jóvenes, clubes, Dorcas, todo lo que se recolecte, actividades de fondos, recaudación de fondos que se hagan, todo debe de entregársele en un sobre al tesorero, a la tesorera, y el tesorero y la tesorera entonces registra estos fondos, lo deposita en el banco de la iglesia y entonces lo registra en el sistema, en el software, como parte de las entradas a ese departamento. Y ya luego en el reporte va a salir como fondos que están disponibles y que pueden gastar. Así que es importante entender esto para que así no tengan confusiones y como les repito, cada iglesia puede tener un procedimiento distinto. Sin embargo, esto es lo más básico y general que se realiza en muchas iglesias en Estados Unidos. En otros países puede operar diferente, puede ser diferente, pero en la actualidad esta es la manera como se manejan ciertos procedimientos. ¿Cuáles son las características requeridas en el tesorero? Número 1, integridad. Una persona que sea íntegro, o sea, honesta y que tenga ética en la gestión financiera. Que sea una persona que de corazón haga los registros como debe de ser. Que sea una persona pura, que sea una persona que tenga temor de Dios. Porque las informaciones, los recursos que va a manejar, pues son recursos y informaciones que la iglesia le está confiando y por tal razón debe ser una persona honesta en lo que hace. Organización, debe ser una persona organizada que lleve los registros precisos y que maneje eficientemente los recursos. Conocimientos financieros, preferiblemente que sea una persona que tenga conocimientos financieros y si no lo tiene es importante que lo desarrolle, que sepa qué es un presupuesto, cómo se maneja un presupuesto, cómo se reducen gastos, cómo se aumentan las entradas. O sea, todos esos conocimientos es importante que un tesorero lo desarrolle, que lo aprenda. Confidencialidad. Es necesario la confidencia. Estas informaciones, como mencionamos en el Secretaría, es información que el tesorero debe de sobreguardar y no compartir. ¿Quién diezma? ¿Quién no ofrenda? ¿Cuánto diezmó esta persona? ¿Cuánto no diezmó esta persona? El tesorero no debe compartir esa información ni siquiera con sus hijos, ni siquiera con su pareja, al menos que sea la persona asignada para asistirle. Si es su asistente, lo puede saber. Si no, no lo puede saber. Es importante que se mantenga esa confidencialidad porque cada persona espera que su información sea privada y que no se comparta con nadie. Si una persona está dando o no está dando, eso solamente debe saberlo el tesorero y en muchos casos el pastor. Muchos pastores en cierto sentido a veces no le interesa saber esta información. A veces simplemente la preguntan solo para asuntos de nombramiento. Pero nadie debe saber la información privada de lo que dona o no dona las personas. A veces he escuchado lugares, a ver, no, el hermano fulano cuánto está dando, el hermano fulano cuánto dio. Eso es violar la privacidad de cada persona. Hay que ser confidencial. No se puede compartir la información y tampoco se puede juzgar. El hecho de que usted sea tesorero no le da esa autorización de usted juzgar y decir, mira esa persona cuánto dinero tiene, mira la casa que tiene, mira lo poquito que da. No somos quienes para juzgar. ¿Ve? Debemos de respetar a cada quien tal y como es. El corazón de cada quien solo lo conoce Dios y esa persona. Nosotros solamente estamos para gestionar los recursos y para gestionar los registros, mas no para juzgar a nadie por su pacto que tenga con Dios. Cada quien tiene un pacto diferente con Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a diezmar una vez en el año, no voy a diezmar todos los meses, pero voy a diezmar una vez en el año porque, no sé, recibo una vez al año. Entonces,
No sé, no es algo muy debido, ¿no? Pero hay personas que así lo hacen y cada quien tiene un pacto diferente con Dios y hay que respetar el pacto que cada persona tenga con Dios. Compromiso espiritual debe ser un ejemplo en la mayordomía y principios cristianos. Claro está, el tesorero pues debe ser el primer ejemplo en dar sus diezmos y sus ofrendas y en ser fiel a Dios. Y debe aprender y saber trabajar en equipo. Debe saber cómo colaborar con los líderes y el pastor, ¿no? El tesorero brega con muchas personas. Las personas le llaman, mira, hay que hacer tal pago, mira, tengo tal recibo. Hay que tener mucha paciencia con las personas, hay que saber comunicarse con las personas. Estás escuchando el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. Hay que entender que muchas personas pues no comprenden al tesorero, no saben el trabajo del tesorero y todo lo que tiene que hacer el tesorero y a veces no son condescendientes, a veces no son tolerantes con el tesorero, pero hay que tener paciencia, hay que tener saber colaborar y entender que cualquier duda, cualquier pregunta, pues tiene que ser con el pastor. El pastor es la persona adecuada para poder ayudarle en lo que tiene que ver sus dudas, ¿no? El equipo de trabajo. Es importante que tengas un equipo de trabajo. Si como tesorero no tienes un equipo de trabajo, pues tal vez te puedes sobrecargar y va a llegar un punto que no vas a soportar hacer todo. Necesitas acompañarte de un equipo de trabajo. ¿Quién es el equipo de trabajo de un tesorero? Bueno, usted, en primer lugar, que es el tesorero, el responsable, el representante ante la junta, presenta los informes y los planes. El asistente de tesorería, que es el que apoya en las tareas financieras, maneja los fondos. Ese puede ser la persona que deposita el dinero o puede ser la persona que le ayuda en la computadora con registrando los fondos en el sistema. Está el secretario del tesorero, es quien registra las transacciones y mantiene documentación o le ayuda con asuntos de aseguranza o le ayuda con los demás tesoreros de cada departamento, porque en cada departamento también hay un tesorero. El comité de finanzas es el comité que toma las decisiones sobre el presupuesto y las inversiones de la iglesia, los asuntos ya más fuertes, más serios de la iglesia. Es entonces ya el comité de finanzas quien toma esas decisiones. Y también están los voluntarios que ayudan en lo que tiene que ver con la recaudación de fondos o en este caso los diáconos que ayudan en la recolección de los diezmos y las ofrendas y que son los que están ahí a la hora también de contar, que se aseguran de que la información que está es la información correcta. Esto es simplemente un resumen. Claro está, tanto el secretario como el tesorero deben de tomar una capacitación un poco más profunda que esta. La conferencia ofrece una certificación para secretarios y una certificación para tesoreros, que una vez que usted lo eligieron como tesorero, tiene que procurar tomar esa certificación. Y aún usted ya ha sido tesorero por 1, 2, 3, 4, 5 años, cada año tiene que tomar esa certificación porque hay algo nuevo que siempre que se aprende, algo nuevo que se actualizó, una información nueva que cambió. Usted tiene que estar enterado y actualizado de todos los cambios que se realizan para que así usted pueda hacer eficientemente su trabajo. ¿Cuáles son los programas y eventos sugerentes que realiza el Ministerio de Tesorería? Usted puede hacer talleres de capacitación administrativa. Usted puede entrenar a los líderes y voluntarios en el manejo, registro, presupuesto y herramientas financieras. O sea, una vez que ya usted sabe cómo funciona y opera la tesorería, usted puede elegir a varios jóvenes, varias personas y darle una capacitación. ¿Por qué? Porque en esa capacitación es donde usted va a poder reclutar nuevas personas para que le ayuden en la tesorería o para que sean los próximos tesoreros de la iglesia. Días de transparencia financiera o reporte financiero. Es importante poder realizar reuniones en la iglesia para presentar
informes claros a la iglesia sobre los recursos, sobre las entradas, la salida y todo lo que se ha estado haciendo en la iglesia. Esto es algo que se debería hacer por lo menos cada 3 meses. Como tesorero, usted debe de procurar y pedir al pastor, pedir a la iglesia que se aparte este espacio para presentar a la iglesia de modo tal que la iglesia pueda confiar en lo que se está haciendo, en los gastos que se están realizando y cómo se está utilizando los recursos que están diezmando y que están ofrendando. Taller de software contable. Es importante que usted pueda, como departamento de tesorería, dar una capacitación sobre cómo funciona el software, cómo funciona el sistema de registro de los fondos, para que de esta manera usted pueda incentivar a los jóvenes o a los hermanos que a lo mejor le gustaría servir a Dios a través de esto, y así al final del año no se esté batallando sobre ¿y quién va a ser el tesorero ahora? ¿Quién va a ser el tesorero? Porque a veces se batalla porque nunca se hizo nada en el año para encontrar nuevos tesoreros, y es allí donde entonces debemos de empezar. Desde que somos nombrados, tenemos que empezar a buscar quién será la próxima persona. Porque como tesorero no vas a estar toda la vida. En algún punto, en algún momento, alguien tendrá que seguir tu trabajo. Entonces, por eso es importante realizar estos talleres. Jornada de actualización de registros. Puedes revisar y actualizar la lista de los miembros, contribuyentes y sus aportes. Puedes también dar un reporte al pastor y a los líderes sobre cuántas personas han estado contribuyendo este año, y de esta manera poder, digamos, reconocer, poder resaltar el trabajo, la fidelidad de las personas que han estado aportando. Reuniones periódicas con la Junta, a coordinar planes y revisar el presupuesto para mejorar la redistribución de los recursos. El hecho de que se apruebe un presupuesto en la Comisión de Finanzas no quiere decir que ese presupuesto va a permanecer ahí para todo el año. Pueda que después de los 3 meses haya que modificarlo, haya que cambiarlo por algunas circunstancias que han ocurrido, como por ejemplo a veces la pandemia, cosas que pasan que a veces requieren que la comisión se siente y reevalúe el presupuesto. Entonces, es importante que usted como tesorero, como tesorera, sugiera, si en dado caso de ser necesario, sugiera esta reunión para hacer esos cambios, ¿no? Y programa de reconocimiento a la fidelidad. Agradecer públicamente a los miembros por su apoyo financiero y compromiso. No es que usted va a pararse allí y a leer nombre por nombre de los hermanos que han diezmado y la cantidad que han diezmado. No, pero sí usted puede hacer una carta, preparar algún reconocimiento, algún regalo, algo especial en que los miembros se puedan sentir valorados, se puedan sentir reconocidos, y que también se puedan sentir motivados a seguir aportando, a seguir donando. A veces no importa la cantidad que la persona dé, lo importante es la fidelidad. No importa si la persona da $1 como da $1,000,000, a los dos hay que reconocérsele igual, y hay que pues motivarlo, y hay que reconocer la fidelidad, no la cantidad, sino lo fiel y lo agradecido que ha sido esa persona. ¿Cómo puedes organizarte como tesorero? Organiza tu tiempo personal. El tiempo es invaluable, especialmente cuando se trata del tesorero de la iglesia. Este es un trabajo que requiere mucho tiempo cuando se trabaja solo. Cuando se trabaja en equipo requiere menos tiempo, pero aún así requiere tiempo. Así que debes organizar tu tiempo personal, tu tiempo con tu familia, tu tiempo de tu trabajo y el tiempo que le vas a dedicar a la tesorería de la iglesia. Tienes que definir el tiempo que le vas a dedicar, porque si no defines fijo un tiempo para trabajar en la tesorería de la iglesia,
pueda que muchas cosas se te pasen, muchas cosas no se entreguen a tiempo, muchas cosas no salgan bien. Tienes que dedicar un tiempo específico para esto, fijo, toda la semana, para que así todo lo que tenga que ver con la tesorería en ese día o en ese tiempo lo puedas realizar. Haz una evaluación del departamento sobre qué cosas no se han estado haciendo, qué cosa de lo que has aprendido y has escuchado no se ha estado poniendo en práctica y que lo puedas mejorar, lo puedas modificar. Planifica, define fechas de actividades que quieres realizar, cuánto va a costar, monitorea y evalúa también los procedimientos, el presupuesto, las actividades que programaste que vas a hacer y consulta con la conferencia, consulta con los técnicos, cualquier cosa que te impida mandar los informes como debe de ser, consultas con los técnicos, los encargados, para que así ellos puedan ayudarte a salir hacia adelante. Incentiva a los miembros de tu equipo para que así ellos puedan ayudarte seguidamente y que no se desanimen, ¿no? Agradecer, como en cada departamento, tu equipo es clave, es importante que lo incentives, que lo motives, de repente un regalito, de repente un gift card, algo para que tu equipo se mantenga animado, motivado a seguir sirviendo. Dios te bendiga y esperamos que sigas escuchando el próximo capítulo. Recuerda que no es solamente saber de tu departamento, sino que también debes aprender sobre otros departamentos. Dios te bendiga. Escuchaste el podcast sobre la contextualización, intencionalidad y relevancia de los departamentos y ministerios de las iglesias para la actualidad, con su host, el pastor Rami Robles Guerrero, pastor en el área metropolitana de Birmingham, Alabama. No olvides escuchar el siguiente capítulo.